altos y bajos durante esta carrera de 38 años, pero voy a platicar, creo yo, las cosas buenas que han resultado de todo esto. Hay muchas personas atrás de este trabajo que yo he venido realizando durante los últimos 30 años, colegas de muchas partes del mundo. Algunos de ellos me voy a referir durante mi presentación en primera persona. Voy a dejar a un lado los títulos nobiliarios de doctor o doctora para hablarles de ellos como yo les hablo frecuentemente, como a mí me gusta que me hablen, como me gusta que me digan Ernesto, me encanta mi nombre, de tal manera de que, pues bueno, voy a iniciar esta plática. La hice muy gráfica para tratar de ir mostrando los diferentes resultados que hemos obtenido, y una parte importante de esto es que para mí se ha vuelto una meta de mediano plazo el reivindicar los estudios morfológicos y sobre variabilidad morfológica, amén de otro tipo de estudios de carácter ecológico, de ciclos de vida, para que con todos estos pequeños espacios de conocimiento podamos nosotros construir clasificaciones más robustas. Sé muy bien que en la actualidad la fuerza de los resultados moleculares es abrumadora, pero también los mismos expertos en la materia molecular nos han indicado que está debilitándose la estructura de las personas, o sea, está debilitándose esa estructura de profesionales que trabajen los aspectos de morfología funcional, de morfología y su variabilidad, y esto también pone en riesgo el avance de la ciencia. Por eso voy a tratar de decirles a todos ustedes que sí se puede, haciendo trabajo morfológico de buena calidad, hacer que los resultados morfológicos perfectamente se asocien con los resultados moleculares. Solamente que se necesitan o la conjunción de dos profesionales en los mismos trabajos, o un profesional verdaderamente integral. Eso depende de cada uno de nosotros. Pues vamos ahora entrando en materia, ya que me siento más cómodo en este escenario. También voy a tratar de no ser tan técnico. Es decir, voy a tratar de hacer mi plática una plática entre amigos. No está aquí en las cámaras de YouTube, de tal manera de que puedo inclusive hacer alguna bromita en él, cosa que no se puede cuando uno lo están filmando y que dice, se tiene uno que poner muy serio y muy tenso. Pues estos son, yo he usado estas cosas, pero ya está. Seguramente es por lo pesado de las imágenes, pero bueno. Estos son los cangrejos pinoteros. ¿Qué les voy a platicar yo? O decir que estos cangrejos tienen una taxonomía muy complicada. Pues habría que ver las yalelas. Pues eso sí es complicado, ¿verdad? Francamente, estos simplemente son organismos mucho más amigables, realmente mucho más amigables. Pero ellos tienen una característica en particular. Y déjenme ir hablando de los pinoterios, así como un grupo general. Porque desde hace mucho tiempo se lee que los pinoterios son un grupo muy heterogéneo. Y claro, cuando uno observa todas estas morfologías, entiende rápidamente a lo que se referían los
precursores del estudio de esta familia con el aspecto de heterogeneidad. Muchos de ellos desde el inicio hablaban de la posibilidad de que esta familia de cangrejos, los Spinotheridae, fueran una familia no monofilética. Es decir, que tenían por ahí dentro de esta misma familia especies o géneros que no pertenecían a la misma, no se habían derivado del mismo ancestro común y por ende tendrían que ser reclasificados en algún momento. Pues claro, era bastante obvio, pero bueno, aunque era bastante obvio, las cosas yo creo que demoraron muchos años en empezar a tener actividad en lo que sería la clasificación supragenérica de este gran grupo. Son Thoracotremata. Sin embargo, debo aclarar que el término solamente lo uso para propósitos prácticos de entendimiento de que estos organismos tienen los poros genitales masculinos y femeninos en la parte torácica. No lo toco el tema de Thoracotremata como un indicador filogenético porque ha sido cuestionado severamente en los últimos años. Pero esos organismos entonces son los organismos que tienen esos agujeros sexuales, machos y hembras, en la región torácica, y por ende muy relacionados con ossipodideos y con grapsoideos, otros dos grupos de cangrejos extraordinariamente interesantes. Son simbiontes, es decir, tienen una relación con otros organismos, pueden ser almejas, pueden ser poliquetos, pueden ser crustáceos talacinidios. Algunos les gustan vivir en sitios exóticos, como por ejemplo en los árboles respiratorios y en la cloaca de pepinos de mar. Y así entonces tenemos nosotros una gran variabilidad, y esto es muy interesante porque seguramente ustedes ya tienen conocimiento de que estos hábitos de carácter simbiótico han propiciado mucha semejanza morfológica entre especies que tienen orígenes independientes, es decir, características que se adquieren por convergencia y que muchas veces tienen o traen como consecuencia que cometamos errores en términos de su clasificación. Por eso esta parte de las relaciones simbióticas en términos de su vinculación con la taxonomía debe de ser muy cuidadosamente tratada, y ha sido durante los últimos años muy cuidadosamente tratada, tratando de identificar aquellos caracteres que son o que han sido adquiridos por convergencia y que no necesariamente son el reflejo de la propia radiación adaptativa de un grupo monofilético que está pues diversificando. Se habla que los pinotéridos poseen una estructura corporal apendicular que es el tercer maxilipedio, que es muy sofisticado. La verdad es que cuando yo construí esta lámina, viendo todos estos maxilipedios de diferentes grupos de cangrejos, pues hay mucha sofisticación en todo. O sea, la verdad es que la diversidad en esta estructura bucal está altamente sofisticada, no solamente en los pinotéridos, sino en muchos otros cangrejos braquiulos. Sin embargo, los pinotéridos sí los podemos nosotros reconocer como organismos poseedores de una estructura bucal, hablando del tercer maxilipedio, más o menos distintiva entre los braquiulos. Y estamos hablando, entonces, vean ustedes esta variabilidad que les estoy mostrando, y estamos hablando de que todos ellos poseen un isquio, que sería más o menos esta sección del maxilipedio, mucho más corto que el merus. Y en la mayoría de las especies, esta estructura está fusionada.
En algunas especies, como en esta que es Opistopus transversus, la separación entre el isquium y el merus a veces se presenta y a veces no. Esto se le ha llamado variabilidad. Yo hipotetizo que puede ser un atavismo, donde algunas especies, algunos individuos de Opistopus transversus tienen su ischiomerus fusionado, pero en algunos otros luego viene el recuerdo de aquella separación. Y esto es un tema muy interesante porque muy poco se ha estudiado las regresiones evolutivas en estructuras apendiculares. Y esto es algo muy interesante que está vinculado al principio del estudio de la variabilidad en este tipo de organismos. Así nosotros vamos a tener entonces un isquium y un merus fusionado, donde el isquium en general es mucho más pequeño que el merus, y esto sí, es algo de lo cual nosotros podemos decir que los pinotéridos difieren del resto de los brachiuros. Aún así, dentro de los grapsoideos, particularmente la familia Varunidae, existe una tendencia hacia el incremento en longitud del merus, siendo en algunos miembros pequeño y en otros, como se los voy a presentar en un momento más, mucho más grande que el isquium. Y esto me parece a mí que es un puente de conexión entre algunos de los miembros de los pinotéridos con los grapsoideos varúnidos. En un momento platicamos un poco más sobre esto. Entonces, nosotros tenemos aquí, yo les presento aquí en esta lámina, es muy sencilla. Esto ya no es vigente en términos de la clasificación actual, pero es un buen principio para que todos nosotros observemos cómo esta familia de cangrejos estaba llena de organismos que verdaderamente no pertenecían a esta familia y que han sido pues puestos paulatinamente en diferentes familias a lo largo de los últimos 10 años, o sea, hace muy poco en realidad. Normalmente hablábamos nosotros, esto es importante, esta es la subfamilia tipo, este es el género tipo y esta es la especie tipo, Pinoteres pisum, viene del Mediterráneo. Este organismo es una cosa interesante porque es el único, la única especie que no puede ser cuestionada como Pinoteris. Es la única especie que no podemos cuestionar. Es la especie tipo, es el género tipo, y entonces de ahí debemos de partir nosotros. Porque muchas veces estamos haciendo revisiones y como que se nos olvida esta parte formal de los aspectos de clasificación. Tenemos que partir de los elementos tipo para que entonces podamos ir construyendo nuestras hipótesis. Porque a veces entonces agarramos la especie que no es tipo, una aberrante por allá en el extremo, y queremos empezar a construir una hipótesis muy equivocada y muy a veces alejada de la realidad. Pues aún y que Pinoteres pisum era bien conocido, pues Pinoteria levigata de las costas de Perú y Chile fue incluida hace muchos años dentro de la familia Pinoteridae y pues se le asignó a una subfamilia nueva, los Pinoterellinae. Luego estos organismos extremadamente bellos que tienen unos surcos así en la base de los pedúnculos oculares, los Anomalofrontinae, también fueron incluidos en los pinotéridos. Luego los astenognátidos, sí, muy semejantes, así como superficialmente a todo lo que conocemos nosotros como el complejo Pinixa, son muy semejantes. Y los Genophthalmidae. Entonces, teníamos esta estructura de conocimiento alrededor de los pinotéridos con especies. Esta especie europea, teníamos un conglomerado de especies americanas muy afín a Pinoteres pisum, especie del Pacífico, y estos tres grupos son especies de Asia, por allá. Allá están ellos, no tenemos representantes en América.
Volvemos al tercer maxilipedio, y este tercer maxilipedio se los muestro a ustedes porque es un apéndice que ha tenido una gran importancia en términos de la clasificación, en algunos casos específica, pero principalmente supraespecífica a nivel de género o a nivel de subfamilia hasta este momento. Y vean ustedes que volvemos otra vez a repasar esta estructura de la fusión del isquium y el merus del tercer maxilipedio, cosa que no se observa en Pinoterelia levigata, donde el isquium, aunque es más pequeño que el merus, está totalmente separado por una sutura móvil. Una cosa importante que voy a introducir en este momento para todos ustedes es que observen esta estructura que es el exópodo. El exópodo de esta especie carece de flagelo. Hay muchas especies de braquiudos que no tienen flagelo, pero esto es especialmente importante para Pinoterelia, para la discusión que presentaré un poco más adelante. Los astenognátidos con una estructura del tercer maxilipedio donde el isquium y el merus estaban muy separados, pero en los dos casos el isquium era subigual o más grande que el merus, algo que difería con Pinoterelia y difería pues radicalmente de la especie tipo de la familia. Y los genostálmides, totalmente diferentes en la estructura del tercer maxilipedio con cualquier otro miembro de la familia Pinoteridae en un sentido estricto de la definición de la familia. Pues las cosas cambiaron, y estas cosas, ¿cómo cambiaron? Bueno, pues tanto Anomalophranthidae como Genophthalmidae fueron analizados ambos de manera comparativa, y se llegó a la conclusión de que deberían de ser excluidos de los pinoterios, lo cual era bastante obvio, y con ellos fundaron la familia Xenophthalmidae. Se separan. Dentro de los Astenognátidae, pues estuvo más interesante el fenómeno de movimiento de géneros y especies hacia diferentes familias. Algunos fueron incluidos en Cantharidae, Pilumnidae. Se fundó una nueva familia recientemente, voy a platicar un poco más de esto en la siguiente laminilla, Aphanodactylidae, y otros fueron mandados a los Macrophthalmidae. Es decir, alguien habló así como Leonardo, habló de del bote de basura. Bueno, es muy radical, Leonardo, no. Como que todo lo que no se entendía en términos de clasificación fue enviado a él. Entonces, dentro de los Astenognátidae, pues, estuvieron un montón de especies de 5 familias diferentes. Simplemente alguien los colocó en los pinoterios y ahí estaban esperando a que el regimiento de Peter M.G. trabajara y empezara a sacar publicaciones y publicaciones de estos organismos asiáticos. Bueno, pero quedan entonces vigentes los pinoterinos y los pinoterelinos con esta especie. Es la única de la subfamilia. Les platico un poco más adelante. En realidad, esto debemos de contextualizarlo de la siguiente manera. Les platico un poco de la historia de esta familia recién descrita. Vean ustedes, aquí está Shanayon y Peter M.G., con los cuales estoy trabajando algunas cosas de pinoteridos, haciendo comparaciones hacia América en la actualidad. En el 2009 nombraron esta familia. Me dieron la oportunidad de revisar su documento antes de la publicación, y mi única crítica, que la sigo manteniendo hasta la actualidad, es que ellos distinguieron su familia haciendo una comparación de la misma con la familia Pinoteridae, cuando claramente la estructura del tercer maxilipedio que ustedes pueden ver aquí, pues o los asociaba, como lo dije, con los ossipodideos o los grapsoideos, pero no tenían ninguna relación evidente con los pinoterios. No me hicieron caso. Dijeron, no,
yo voy a seguir mi trabajo como lo escribí, ya se está publicado, ustedes lo pueden ver esto. Fue publicado en Sotaxa en ese año, creo que está con una opción gratuita de poderlo descargar uno en su ordenador, y ellos siguieron con su idea de colocarlo a esta familia dentro de los pinoterios. Y ellos decían, bueno, es que son organismos que tienen un comensalismo, una simbiosis obligada, son sexualmente dimórficos y tienen un tercer maxilipedio modificado. Y ahí vamos a las cuestiones de interpretación. Por eso les decía yo hace un momento qué tan importantes son los estudios también de su ciclo de vida. Sí son sexualmente dimórficos. El macho es un poco más pequeño que la hembra. Está bien, yo lo acepto. El macho tiene un abdomen mucho más estrecho que la hembra. Y eso los hace dimórficos. Pero en pinotéridos, el dimorfismo debe de entenderse por la presencia de un macho enano. El macho es enano. Y eso es muy diferente a ser más pequeño que la hembra. Además de esto, todo apunta, y esta es una línea de investigación que se necesita seguir explorando, todo apunta a que esta hembra, en un punto de su vida, es tan pequeña como el macho, solamente que no tiene apéndices sexuales masculinos, no tiene gonópodos. Y apunta a que en ese momento, cuando los dos son del mismo tamaño, pueden copular. Y la hembra en ese momento retiene los espermatozoides en sus receptáculos seminales y sigue creciendo, se transforma en una hembra blanda, con las patas delgadas, con un abdomen grande para cargar huevecillos, y está usando los espermatozoides. No hemos hecho una medición entre el tamaño del macho y el tamaño del gonoporo, pero la verdad es que me parece que no es fácil demostrar que un macho tan pequeño como este tenga relaciones sexuales con una hembra grandototota. Por eso, estas cosas, desde mi punto de vista, marcan fuertes diferencias con esto. Pero bueno, el dimorfismo sexual, el tercer maxilipedio, no se diga, son totalmente diferentes. Y a pesar de estas evidencias que yo les compartí a Peter y a Shen, ellos siguieron por su rumbo y siguieron 2009 hasta el 2018, donde ahora surge un elegante trabajo molecular y les dice, los afanolactide no son pinoterios. Pues tardaron mucho tiempo e invirtieron mucho dinero en concluir lo que yo ya había concluido utilizando características morfológicas y del ciclo de vida. Pero bueno, así es la vida. O sea, a mí me parece que esto era obvio. Lo más interesante es que en esa publicación ni siquiera se discute esto que estoy compartiendo con ustedes. Es decir, cualquier persona que ahora quiere estudiar la morfología y justificarla morfológicamente y el ciclo de vida de estas dos familias puede hacer una nota mucho, muy interesante. Seguimos. Entonces, estas son las nuevas propuestas actuales de clasificación de los pinoterios. Los siempre pinoterios, aquí están, los pinoterios, y Emma Palacios, Pepe Cuestas y Gabriel Felder en el año 2016 fundan una nueva subfamilia dentro de la familia Pinoterio. Me voy a referir a ella en un momento más. Es muy interesante esta subfamilia Pixulaline. Es terrible, ¿no? Pero bueno. Y aquí viene lo más interesante.
En algunas de esas reuniones internacionales donde los carcinólogos se reúnen a tratar de arreglar el esquema de clasificación internacional para que todo el mundo lo siga, pues en ese momento aparece un personaje con gran trayectoria en el ambiente carcinológico, que es un señor croata de apellido Stepsic. Y les dijo, se han demorado mucho en arreglar la clasificación de cangrejos braquíolos. Y yo voy a publicar en mi revista de casa una nueva clasificación. Y aventó nombres que ustedes no tienen idea. Nombres y nombres y más nombres. Y todo aquel cangrejo que él veía un poco aberrante, simplemente lo sacó, le fundó una nueva tribu, lo metió en diferentes familias. Es muy complejo su trabajo, realmente es muy complejo, pero como dijo, no sé quién dijo, Michelle o alguien dijo, él lo que hizo fue aventó la piedra al hormiguero. Y ¡fum! Todo el mundo empezó a decir, este amigo ya le metió mucho ruido al sistema y no nos dejó terminar nuestros trabajos. Y a raíz de esto, entonces, 2005, fíjense bien, 2005, es que él motiva en mucho el trabajo de Emma, Pepe Cuestas y Darryl Felder para la subfamilia Pilusilurme. Y también motiva a Pure NG y a Shine Along a que reconozcan la familia Phanodactylid. Es decir, antes de que este amigo se le ocurra nombrar estas nuevas familias, las vamos a nombrar nosotros a como de lugar. Bueno, es muy importante también otra cosa, y esto es algo que en términos de clasificación, Stepsic ha sido criticado, y es el uso de tribus en sus esquemas de clasificación. Yo lo único que les quiero decir es que si esto es anticuado, pues entonces es tan anticuado como el mismo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que permite perfectamente el reconocimiento de tribus aún en la actualidad. Entonces, si alguien lo usa, es porque desde el punto de vista legal lo puede usar en términos de la clasificación. Pero lo más interesante alrededor del uso del término de tribus en una clasificación es que el término de tribu, subfamilia y familia es, digamos, un aspecto que en términos de la autoría se mantiene. Es decir, el autor de las tribus, en el momento que son reconocidas como nuevas subfamilias, se eleva la tribu a nivel de subfamilia, permaneciendo el autor como parte de esa revisión. Y si la tribu se eleva a nivel de familia, el poseedor entonces del crédito de la creación de la familia es aquel que fundó la tribu. Esto lo conocen no muchas gentes, pero Stepsic sí lo conocía. De tal manera de que creo que él pensó, bueno, si en algún momento se tienen que fundar muchas familias de mis tribus, todas serán mías. Eso es importante, es muy importante que lo tengamos nosotros, que lo pensemos. Ahora, tenemos aquí entonces los cangrejos que principalmente viven asociados a moluscos bivalvos. Luego tenemos a estos bellos cangrejos americanos que viven encima de galletas de mar, principalmente de equinoideos, melita, encope, clipeasca, viven encima. Y este es un grupo muy interesante porque es un grupo cuya estructura del tercer maxiliperio, si bien es cierto, guarda alguna semejanza con los pinotéridos tradicionales, tiene una gran novedad evolutiva. Y es la pérdida del exópodo, la pérdida del flagelo en el exópodo. ¿Se acuerdan que hablábamos antes de él? Aquí está, miren, no tiene flagelo. Todos los pinoteli, todos tienen flagelo en ese exópodo, y entonces esto se interpreta como una novedad evolutiva. El hecho de vivir arriba de galletas de mar, es decir, de equinodermos, también se interpreta como algo totalmente
como que la radiación adaptativa condujo a dos lineajes independientes, el lineaje que se metió a los moluscos y el lineaje que se metió, que vivió encima de galletas de mar. Pero además, morfológicamente, todos estos cangrejos tienen, al menos en el primero, segundo y tercer par de patas, los dactilos de sus patas rígidos, que son estructuras que les permiten para ir agarrándose en las espinas y caminar arriba de las galletas. Y finalmente tenemos a estos otros organismos muy interesantes, cuya estructura, otra vez, estructura apendicular, es bien diferente a la de los otros dos grupos, porque el primer par de patas, ven ustedes, es grandísimo, segundo un poco más pequeño y así sucesivamente. Y tiene un tercer maxilipedio que, si bien es cierto, recuerda al tercer maxilipedio de los Disodactylus, y que en algún momento se consideró como un grupo hermano a los mismos, en la actualidad, tanto la evidencia de la morfología larval como la estructura, como los resultados moleculares, nos dicen que no, que esto no es cierto. Nos quedamos con tres tribus entonces: Pinotherinae, Disodactylidae y Parapinicidae. Importante, Smith, 1870, ya había reconocido a este grupo de cangrejos dentro de una familia independiente. Pero parece que Smith no se llevaba muy bien con Mary Rathbone, porque una vez que Smith fundó la familia, Mary Rathbone se la sinonimizó y esto quedó hasta nuestros días. Y hay una historia ahí con el doctor Beryl, que era pariente de Smith y tenía también de ayudante en su mismo laboratorio a Mary Rathbone. Es una historia muy interesante que yo los invito a que en algún momento lean en los anuarios de la Universidad de Yale. Es muy, muy interesante, y cómo la salida de Rathbone de ahí para integrarse en el Smithsonian es muy, muy, muy bonito. Pero bueno, quedó sinonimizada la familia y hasta ahí nos quedamos nosotros en este momento con eso. Vamos ahora a analizar este primer bloque de tribus que fundó Stephenson. Vamos a analizarlos así en términos ahora de este trabajo que recién aparece publicado en Australia. Es por Emma Palacios, es por José Cuesta y es por Darrell Felder. En algún momento, en la primera fase de esta investigación, yo participé. En la segunda, que es esta, yo ya no participé. Entonces, sé muy bien, estuve con ellos, discutimos mucho esto, y creo que en algunas cosas coincidimos, en otras diferimos un poco, pero yo creo que al final del camino vamos a coincidir otra vez entre lo que ellos quieren proponer, porque quieren más subfamilias, y lo que yo quiero proponer, que es la solución de la taxonomía de esta familia a nivel supragenérico, una solución práctica que a cualquier ecólogo, que a cualquier tecnólogo o cualquier persona le permita con mucha facilidad poder hacer los procesos de identificación. Bueno, Emma reconoce dentro de la familia, la subfamilia Pinotherinae, y abandona obviamente por completo el aspecto nomenclatural de Stepsic de tribus. Dicen, fuera esa clasificación de tribus, yo me quedo con la clasificación de subfamilia. Lean el artículo de Emma, está bonito. Y Emma dice, yo reconozco que mis resultados moleculares claramente coinciden con la propuesta que yo hice en el 2009 sobre el descubrimiento de este bloque monofilético, pero lo mío basado en datos morfológicos y en morfología de larvas. Utilizando esos dos elementos, hago una crítica y una exclusión de especies de la subfamilia Pinotherinae, y ellos dicen, pues sí, lo reconocemos, pero no estamos de acuerdo con Ernesto.
en restringir a solamente esas especies con esas características morfológicas y con esas características morfológicas de las larvas. No estamos de acuerdo en restringir solamente ahí la subfamilia Pinothelini. ¿Por qué? Bueno, porque, pues, ¿qué va a pasar con todas estas? ¿Dónde las vamos a dejar? Y dan algunas argumentaciones que para mí no son convincentes, y lo único que puedo yo decirles ahorita a ustedes es que aceptar su propuesta de incluir todo este clado dentro de esta subfamilia es darle la espalda a mucha evidencia sobre los procesos de evolución que claramente se observan dentro de este conglomerado. Que nos falta mucho estudio para entender verdaderamente cuáles son las relaciones filogenéticas entre estos grupos problema y entre muchos otros que aún no han sido estudiados. Claro que sí, pero esto yo creo que es diferente a darle la espalda a entender los fenómenos evolutivos que claramente se pueden observar ahí. Y utilizando los mismos datos de Emma en este momento, pues se reconoce que todo este bloque, pues estamos hablando ni más ni menos del bloque reconocido por Stepsi y que ya había sido reconocido por Smith en 1870 como los Disodactylidae. De hecho, fue una familia que se nombró desde ese tiempo. Mi opinión es que debe de mantenerse esta unidad monofilética firme, apenas esa va a ser mi propuesta, firme como los Pinothelini en un sentido estricto. Y debe de resurgir la familia Disodactylidae como una familia independiente a los Pinothelini. Aquí están los Pinothelini, porque tienen suficientes características morfológicas y del patrón del ciclo de vida que hacen que estos dos grupos sean fácilmente reconocibles. Algo de lo cual les quiero otra vez volver a mencionar, pero que aquí está ya con algunas ilustraciones, es lo siguiente. Primero, sé muy bien que los aspectos de vida en simbiosis pueden conducir a convergencias. De tal forma de que para mí la estructura general del cuerpo es de un valor secundario, pero no deja de tener valor, pero sí es secundario para propósitos de clasificación. Pero lo que he encontrado homogéneo en todas estas especies, de todos estos géneros que he incluido en esta subfamilia, es esta estructura morfológica. Es la antena, y en la antena hay un tubérculo que se observa con mucha claridad. Especies americanas, especies europeas, especies de Australia, especies de Asia, la poseen, está ahí, es evidente. Y esto, más, aquí está, Austinoteres angelicus. Aquí está, miren, ¿ven esto? Aparentemente, esta prolongación está asociada a las glándulas verdes, a esta parte que es la parte de excreción, está ahí asociada. Pero otra cosa importantísima, todas estas especies que he reconocido como poseedoras de este tubérculo tienen un patrón de morfología larval muy homogéneo, particularmente el telson con una prolongación tricúspida. Es muy homogéneo, se amplía 3 puntas, se amplía 3 puntas, se amplía 3 puntas. Claro, hay diferencias a nivel de especie, obviamente, pero en todos los casos existe. Este patrón no se repite en ninguno de los otros grupos que se observan
dentro de ese granjeado que Emma y colaboradores nos presentan, y esto para mí es una prueba más de que estamos tratando exactamente con los verdaderos pinotéridos aquí. Estos son dos géneros combinados aquí, son larvas del género de Fabia, de Juxtafabia y de Pinixa. Son tres géneros ahí, y vean ustedes la expansión que tiene el último somito abdominal. Una cosa también que se observa de manera muy homogénea en estos grupos, pero que es bien diferente a estos otros. Y todo esto también nos está ayudando a ir reagrupando a cada uno de estos conglomerados de especies que estamos nosotros pensando pudieran haber derivado de un mismo ancestro común en forma independiente. Pero vayamos ahora un poco y sigamos escarbando un poco alrededor de los Disodactylidae. Permíteme ahora usar el nombre familiar, porque finalmente voy a tener que seguir defendiendo esto ante la comunidad internacional. De nuevo, son simbiontes de echinoideos. Aquí está un artículo muy bonito donde hablo de esta especie y hablo cómo cuando la hembra es adulta se convierte en coprófaga y trabaja el ano, vean ustedes, para sacar las heces y comérselas. Aparentemente esto está muy relacionado con sus huevecillos, pero es algo que todavía no hemos nosotros terminado de investigar. Bueno, pero vean, tenemos esto, las características que ya mencioné, pero aquí tenemos algo importante. En el ciclo de vida de los pinotéridos no disodactílidos, tenemos algo que es algo muy común. Las larvas zoeas son planctónicas, y la megalopa es también de vida libre. Y es la fase de infestación de los otros grupos, el juvenil, es el juvenil el que recluta en el reservorio. En este caso, nosotros sistemáticamente hemos descubierto que es la megalopa dentro de los disodactílidos. Y al ser la megalopa una fase de desarrollo diferente al juvenil, nosotros estamos interpretando esto como una novedad evolutiva. Es decir, la megalopa ya tiene todas las características necesarias para poder reconocer su reservorio y poder ir y treparse arriba de él. Y esto para nosotros es un aspecto importante. Otro aspecto es, yo les hablaba del macho enano de los pinoterios. Aquí hembras y machos son semejantes en tamaño. Es decir, crecen y luego cuando son adultos, copulan, la hembra tiene los huevecillos y los libera. Entonces, nosotros vamos a sustentar esta familia no solamente utilizando los datos morfológicos tradicionales, sino vamos a adicionar aquí también un modelo de ciclo de vida que es totalmente diferente al modelo de ciclo de vida que existe en los pinoterios. Y nosotros pensamos que todo esto, la parte morfológica del adulto, la parte morfológica de las larvas, la parte de lo que es la relación simbiótica con sus reservorios equinodermos, más las características propias de infestación, pues todo esto, pues yo no veo la manera de poder objetarlo para poder sustentar esta familia como una familia independiente dentro de los pinoterios. Pero bueno, lo que les acabo de decir está sintetizado aquí y no voy a volverlo a repetir ya en este momento, ¿no? Pero ahí está. Déjenme ahora hablar de esta otra parte. Hablamos de la tribu de los Parapenixidae, y tenemos nosotros que los resultados de Emma claramente separan claramente de los pinotéridos tradicionalmente reconocidos, llamemos pinixas o llamemos pinoterios. Los separan, pero ellos hablan de que posiblemente se pueda ser parte de los afanodactílidos. Indudablemente esto ha sido rechazado. O sea, yo lo he rechazado y muchas investigaciones modernas lo han rechazado. Aquí tenemos a este organismo, lindo, la verdad es que morfológicamente es único dentro de este grupo, y aquí les presento yo otra vez a los afanodactílidos. La verdad es que no tienen nada, morfológicamente no tienen ninguna semejanza. No entiendo por qué razón Emma y colaboradores sugirieron una afinidad con afanodactílidos. Realmente no lo entiendo y no le he preguntado tampoco. Pero vean ustedes las larvas únicas de las sacaínas, únicas de las parapinixas. Son totalmente diferentes. Y tanto la estructura, o sea, el resultado molecular como el resultado morfológico y el resultado de la morfología larval, otra vez nos invita a que pensemos a que este organismo tiene que ser
tiene que ser clasificado de forma independiente, y pues bueno, esta clasificación de forma independiente ya la hizo Stepsi. Le vamos a decir que se ha ganado una familia nueva de cangrejos braquiudos, ¿verdad? Porque nuestra propuesta es que los Parapinixini se conviertan en Parapinixidae, una familia independiente de cangrejos, porque, pues bueno, o sea, es lo más sencillo en términos de clasificación, y esto va muy de acorde con las familias que han sido elevadas de rango recientemente dentro de los Rhapsodideos en lo particular. Entonces estamos así como tratando de homogeneizar los criterios de clasificación.